Entonces, pues eso es parte del asunto. Parece que ya tenemos a Robert Valencia, él es un analista político internacional, miembro de la red Conectas ORG, experto en política estadounidense. Señor Robert Valencia, bienvenido a UN Radio. A ustedes, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. ¿Usted en qué sitio está en este momento? Me encuentro en estos momentos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Bueno, ¿qué tal si usted nos explica un poco, nos ayuda a entender? Para los colombianos no es fácil comprender porque pues tenemos otro tipo de elecciones. ¿Cómo es que se dan las elecciones americanas? Los partidos eligen a su candidato, siempre empiezan una gran cantidad que se van plegando a uno u otro candidato, va haciendo la sumatoria y al final ya vemos en este momento que están elegidos el señor Trump y el señor Biden. ¿Qué puede pasar en estos 50 obviamente días? Es un ¿Perdón? Sí, señor. ¿Qué puede pasar en estos 50 días? ¿Qué pueden pasar en estos 50 días? Bueno, realmente son unas elecciones atípicas, hay que decirlo. Obviamente cada 4 años siempre se dice que estas son elecciones importantes, son elecciones coyunturales, pero indudablemente en estos momentos estamos hablando de unas elecciones que son sui generis, si se quiere llamar de esa manera, porque como bien lo acaba usted de mencionar, estamos en medio de una pandemia que ha arrasado con aproximadamente 190,000 vidas aquí en Estados Unidos y son más de 5 millones de contagiados y donde hay una enorme polarización en Estados Unidos. Ahora, lo que estamos viendo es, a final de este mes, por ejemplo, en temas de elecciones, se van a realizar 3 debates, que es la costumbre cada 4 años. Un candidato republicano y un candidato demócrata se enfrentarán en televisión nacional exponiendo sus temas y, como bien lo acaba usted de mencionar, luego, al cabo de 2 meses, estamos hablando septiembre, octubre, en noviembre, el primer martes de noviembre, se hacen elecciones. Vamos a ver qué acontece, qué nos van a dejar estos debates, porque por lo menos en la actualidad lo que vemos es una carrera muy cerrada, en mi opinión. Aunque muchos dicen que Joe Biden está llevando una ventaja ligera sobre Donald Trump en la preferencia de los votantes, ese número solamente oscila entre el 7 y 8%. Ahora, si lo vemos desde el punto de las estadísticas, un 4% siempre se ajusta al margen de error, o sea que la pelea está bastante cerrada. Creo que parte de ello es pues que Donald Trump pues es una figura visible, por supuesto, y regularmente en Estados Unidos está la tradición de elegir al presidente en ejercicio, salvo ciertas excepciones, como el caso de Jimmy Carter, como el caso de George Bush papá. Pero yo creo que en estos momentos la campaña de Joe Biden va a tener que ser un poco más agresiva en cuanto a atacar, por decirlo así, al récord que ha tenido la administración de Donald Trump en estos pasados ya 4 años, aunque yo creo que lo que están tratando de hacer los demócratas es adoptar una posición más centrada, mientras que Donald Trump no escatima en atacar y tener una postura un poco más radical. Así que son elecciones bastante agitadas, indudablemente, no solamente por el personaje que tenemos en la Casa Blanca, sino porque estamos en medio de una crisis que parece no tener fin. ¿Cómo podemos describir un poco lo que pasa en esa asamblea formada por 538 electores, que es igual a la suma de 100 senadores más 435 congresistas y 3 delegados de Washington, que no tiene senadores pero sí delegados? Y cómo cada estado tiene una cantidad diferente, porque hay unas prioridades en los estados, hay unos, por ejemplo, como Texas, que tiene 38 electores y pues riñe muchísimo con estados que tienen 3 electores o 4, ¿no? Sí, y ese es ese incluso se ha vuelto un tema controversial. Obviamente este cuerpo electoral viene desde el momento en que se fundó el país, básicamente desde la Constitución, donde los padres de la patria en aquel entonces, hay un documento
que se llama Los Papeles Federalistas, y en ellos decían que se requería de este grupo de personas, las 538 personas, porque tienen un grado más de discernimiento, si se podría decir, o un grado más de conciencia en elegir a la persona correcta. No es como en Colombia, como en muchos países donde es un hombre, un voto, lo que nosotros conocemos como el voto popular. Y estas 538 personas son elegidas por los partidos políticos que se lanzan a la carrera de la presidencia. Y ellos cada diciembre también se reúnen para básicamente dar cuenta de la persona que ha sido elegida, del candidato que ha sido elegido como presidente o como vicepresidente también. Y esto ocurre en el segundo miércoles de diciembre, para ser más exactos. Ahora, ¿por qué digo que es controversial esta figura? Precisamente por lo que decían los padres de la patria. Ellos decían que estas personas tenían una facultad mucho más, sesuda, si se podría decir así, más coherente, más congruente con el averaje, con el promedio del votante en Estados Unidos. Y ahora, con la elección de Donald Trump, pues eso ha quedado básicamente descartado, por decirlo de alguna manera, porque lamentablemente, y hay que decirlo, y no hay que ser republicano o demócrata, pues estamos hablando desde un punto objetivo, pues esta es tal vez una de las presidencias más, más controversiales, si no la más controversial en los últimos años. Incluso se hablaba de que las personas que forman parte de este colegio electoral podrían cambiar su opinión y no darle el voto a Donald Trump, sino a Hillary Clinton. Sin embargo, la Constitución prohíbe, o por lo menos controla, lo que se conoce aquí como los electores desleales, que también es otra de las figuras de este enrevesado sistema electoral de Estados Unidos. Ahora, obviamente hay que ver si habrán algunos electores desleales en estos momentos. Y bueno, como ya sabemos, ¿no? De los 538, 270, si un presidente, si una campaña logra 270 de estos 538, pues es automáticamente elegido presidente. Y ya luego se hace el proceso de certificación desde los estados, y cada estado también tiene su proceso. Solamente hay 2 estados, en el caso de Maine y en el caso de Nebraska, en donde se pueden repartir los delegados. No es como que un ganador lo toma todo. Es decir, si vamos a suponer Biden gana la Florida, todo el colegio electoral de la Florida va hacia Biden. En el caso de Nebraska, en el caso de Maine, se hace una repartición de los delegados para cada candidato, obviamente de acuerdo al resultado de la votación. Es un sistema bastante complicado, la verdad, que todavía no se entiende, y obviamente que para cambiarlo pues se requiere hacer una enmienda, y no va a ser fácil. Obviamente Estados Unidos es un país profundamente conservador, muy fiel a sus tradiciones, y hacer una enmienda de esa naturaleza pues tendría que hacer un esfuerzo en concierto, tanto demócratas como republicanos, y realmente yo creo que eso no va a ocurrir. El mismo Mitch McConnell, que es uno de los líderes, si no el líder de los republicanos en el Senado, dijo que se requería del colegio electoral porque de lo contrario el partido republicano no existiría, porque obviamente la mayoría de las personas han votado por los demócratas, como ocurrió en el 2016, cuando Hillary Clinton le ganó a Donald Trump por más de 3 millones de votos. Entonces obviamente se amparan en el colegio electoral para más o menos equilibrar el poder del voto a favor, por ejemplo, digamos de Ohio y de Pensilvania y de Nevada y de Arizona, que no tienen la misma cantidad de personas que tienen estados como California, como Texas, como Florida, como el estado de Nueva York. Entonces es un tema bastante controversial. Todavía se debate si este cuerpo electoral debe existir, porque pues muchos han dicho, bueno, eligieron a Donald Trump, que es una persona que no tiene la experiencia y que ha demostrado francamente
una debilidad y una falta de maniobra como presidente en momentos en donde se requiere de un liderazgo fuerte. Entonces es un tema de nunca acabar, pero que bueno, por lo menos es lo que tenemos hasta la fecha y es lo que va a decidir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de cara a noviembre. Señor Robert, pero este sistema que tienen los norteamericanos desde hace tantos tiempo no contradice la democracia como tal. ¿Hay unos ciudadanos más importantes que otros? ¿El voto de un ciudadano no es equivalente al de otro ciudadano? Es preteso, es lo controversial y vamos más allá. Mire, usted dijo algo muy interesante al comienzo de esta entrevista y hablaba de que aquí se maneja demasiado dinero en las elecciones. O sea que no solamente estamos hablando de una combinación de muchos problemas. Primero, estamos hablando de que sí, totalmente de acuerdo, que básicamente la elección de un presidente recaiga en manos de 538 personas, o de 538 electorados, a comparación del grueso de la población. Aquí cuando hay más de 300 millones de personas, probablemente la mitad de ellos votantes elegibles. Eso también nos da a entender de lo controversial que es este sistema, en donde básicamente el que decide es las personas que han sido elegidas por los partidos políticos. Y de ahí parte precisamente esa idea de abolir el colegio electoral. Pero como lo menciono, esto requiere una enmienda constitucional y en el actual ambiente político en el cual nos encontramos, pues eso es un imposible. Pero en adición a eso, quiero hacer hincapié a algo que usted acaba de mencionar, y es el dinero que se manejan en las elecciones. Hay una ley aquí en Estados Unidos que se conoce como Citizens United versus la Comisión Federal Electoral. Esta ley determinó que básicamente las corporaciones son personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos Apple, Facebook, Google, compañías que tienen un ingreso muchísimo más alto que en muchos países incluso, pueden hacer, y estoy hablando hipotéticamente por supuesto, pueden hacer inversiones ilimitadas al candidato de su preferencia. De cierta manera eso es una afrenta a la democracia, porque entonces un candidato que no cuenta con los mismos recursos o que no hace parte del establecimiento, pues no va a recibir la misma cantidad de dinero que podría recibir un candidato afín con el establecimiento. Y eso también ha llevado a muchas críticas en Estados Unidos. Hay otro sistema en adición a esos dos, o sea que si me siguen, tenemos el colegio electoral, tenemos el número indeterminado de dinero que entra en esas campañas, y hay otro problema que se genera en Estados Unidos que se conoce en inglés como el gerrymandering. ¿Qué es el gerrymandering? El gerrymandering es la delineación de distritos a nivel local, a nivel distrital, que de cierta manera lo que ha hecho es demarcar estos grupos de estos distritos incluso a favor de un partido político para así ganar más votos electorales, para ganar más votos electorales o más personas que hagan parte de este colegio electoral que regularmente, pues obviamente como lo menciono, se inclina a favor republicano o demócrata. Y eso ha sido un problema porque muchas comunidades desfavorecidas, como la comunidad afroamericana, como la comunidad hispana, incluso comunidades nativoamericanas, se han visto en desventaja, porque incluso ellos han sido marginados de esta demarcación en los distritos a nivel local, que también es algo que determina los resultados a nivel nacional. Es decir, podríamos extendernos por mucho tiempo describiendo muchos problemas que tiene el sistema electoral en su conjunto en Estados Unidos, que bien, digamos, apunta a lo que usted acaba de mencionar. Hay una seria discusión sobre lo que se define como democracia en Estados Unidos,
que en vez de ser el voto popular el que determine el ganador, pero también está la contraparte que dice que es importante tener un colegio electoral, porque entonces nivela la importancia de los votos, porque obviamente pues si contamos con el voto popular, pues las grandes urbes son las que van a definir quién gana, y la parte rural pues se quedaría rezagada en ese sentido, no contaría el voto rural de la misma manera que cuenta un voto de un habitante de la ciudad de Chicago, de la ciudad de Nueva York o de la ciudad de San Francisco. Entonces, eso también ha sido un tema de discusión que realmente no ha tenido un tipo de solución o un acuerdo general. Así que esto lo vamos a seguir viendo por mucho tiempo hasta que haya la voluntad para que hagan cambios, no solamente en una delineación justa de los distritos, sino también en el control de entrada de dinero de grandes corporaciones y de cabilderos y de lobistas y de grupos de interés, sino también en entender si realmente es necesaria la existencia del colegio electoral en Estados Unidos. Señor Robert, en eso del dinero pasan cosas tan curiosas como por ejemplo el caso del señor Bloomberg, un acaudalado hombre de las finanzas que se trata de lanzar de candidato, nota débil su campaña y le pone y le inyecta $150 millones sin arrugarse, ¿no? Exactamente. Obviamente son $100 millones que, bueno, obviamente para una campaña es algo enorme, pero no solamente Michael Bloomberg, por supuesto, hay muchas personas, digamos, del lado más conservador, del ala más conservadora, que también hacen inversiones exorbitantes. Y estamos hablando del caso de los llamados hermanos Koch. Uno de ellos falleció recientemente, pero los hermanos Koch son es la familia más adinerada de los Estados Unidos y son activos, digamos, políticamente hablando, invierten demasiado dinero a causas conservadoras, y hay otras, creo que hay una que se llama la familia Mercer, que también hace enormes inversiones al partido republicano, y obviamente pues también personas que quieren mantener un status quo, muchos lobistas, muchos cabilderos de la industria del petróleo, del gas, del carbón, que también hace inversiones a estas campañas, obviamente para proteger sus propios intereses, muchas veces en detrimento de la población en la general. Pero obviamente estamos hablando que es un proceso bastante enrevesado, bastante complicado aquí en Estados Unidos. Hacer un tipo de reforma electoral pues es una misión prácticamente titánica, porque no existe la voluntad política, a menos de que haya un partido que esté completamente, yo diría en el caso del partido demócrata, que tenga control tanto, no solamente de la presidencia, sino que tenga control del Senado y que tenga control de la Cámara de Representantes. Ahora, en esas elecciones yo creo que eso está por verse si eso llega a ocurrir, porque como se ve en las elecciones, pues yo creo que los republicanos todavía se van a hacer el control del Senado por una mínima diferencia, pero van a tener el control, mientras que los demócratas tienen control de la Cámara de Representantes, y probablemente, según lo que señalan las encuestas, pues será Joe Biden el próximo presidente de Estados Unidos, pero obviamente muchas cosas pueden pasar incluso en estos 50 días que quedan para las elecciones. Pero sí, indudablemente el dinero, digamos, la entrada de dinero a las elecciones por parte de personas poderosas, pues deja mucho que decir en un país que, bueno, obviamente se hace alarde de su democracia y de que es la primera potencia mundial, pero donde realmente, si analizamos con lupa lo que está ocurriendo, pues es una democracia que tiene ciertos bemoles, de los cuales pues yo creo que precisamente muchas personas fuera de Estados Unidos no entienden un sistema bastante peculiar y que de cierta manera digamos tiene un tinte de democracia, pero no tanto, porque obviamente, como lo menciono, pues el voto popular no es el que prevalece, sino es el colegio electoral el que define quién será la persona que maneje los hilos de la Casa Blanca.
Señor Robert Valencia, analista político y miembro de la red Conectas ORG, muchas gracias por estar con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. A ustedes, es un placer haber hablado con ustedes y un saludo a todos en las universidades. Gracias. Muchas gracias.